La manipulación social es clave para conseguir el dominio mental. Es la piedra angular que contribuye al dominio mundial. Vivimos en una sociedad ignorante en la que existen un sinfín de estratagemas para engañar a nuestra mente y de la que ninguno de nosotros estamos a salvo. Vivimos en un mundo en el que las élites nos manejan a su antojo y de una forma vil y pendenciera se aprovechan de nosotros con fines principalmente económicos y políticos. Saben y tienen claro que para hundir un barco tienen que atacar a la zona de flotación. Y la zona de flotación del colectivo es nuestra psique. Pero como todo en la vida, siempre hay dos opciones. Podemos elegir mirar hacia otro lado y actuar como autómatas, o realmente coger el toro por los cuernos poniendo nuestros 5 sentidos y todo el conocimiento existente al servicio de nuestra mente para poder estar completamente alerta de la manipulación social que nos llega desde fuera. Y es que estamos sometidos a una fuerza invisible en la que parece no estar sucediendo nada, pero que en realidad es todo lo contrario. Nos está cocinando a fuego lento. Todos, o creo que la mayoría, hemos visto algún episodio de Los Simpson. Y en concreto, aquel episodio en el que Homer se compra una langosta que termina haciendo las veces de mascota. En una parte del episodio decide darle un baño de agua caliente. Al principio, cuando el agua estaba fría, se podía observar el animal nadando plácidamente en la olla. El agua, aunque seguía aumentando de temperatura y ya no era tan ideal para Tenacitas, que así se llamaba el animal, continuaba siendo un lugar plácido, hasta que comienza a hervir, con el final anunciado para el crustáceo. La metáfora de todo esto es que, si la exposición que tenemos a todos estos peligros es a fuego lento, tenderá a pasar inadvertida. Al no ser conscientes de que estamos expuestos a algún peligro, no mostraremos ninguna oposición. Nos estamos acostumbrando a no plantear ninguna pregunta sobre la información que nos llega desde el exterior. Aceptamos sin remisión alguna lo que está sucediendo ahí fuera. Así sea la coacción y el atropello que han sufrido nuestros derechos y libertades durante la pandemia, o los escandalosos precios de la luz con máximos históricos que estamos sufriendo hoy día. Por no mencionar el tema de nuestra privacidad y de nuestros valores, los cuales han sufrido un revés tan importante y de una forma tan subliminal que no somos conscientes del daño que esto está causando a la sociedad. Actúan sin pudor alguno sobre nuestras emociones, que es nuestro tendón de Aquiles y lo que nos hace tan vulnerables. Desde que nacemos estamos sometidos a un constante influjo de opiniones y estímulos que van dando forma a nuestra manera de ver y entender las cosas. Unos más susceptibles que otros, pero en definitiva, todos estamos expuestos y sujetos a las influencias externas de un modo u otro. Ahora bien, ¿quién está detrás de esos influjos y qué objetivos persigue? Esa es la pregunta correcta. El éxito de una campaña de manipulación, sea de la índole que sea, tiene su máxima en conseguir que la gente a la que pretende manipular no se den cuenta del engaño, ni del cómo, ni el quién lo realiza, haciendo creer que sea lo que sea que se elija, es una decisión propia que se toma priorizando nuestro propio bienestar. Cuando realmente lo que se busca con este tipo de campañas es una total sumisión de la sociedad y con ello un silencio absoluto alrededor de cualquier situación por escandalosa que sea. En otras palabras, quieren burros que persigan su zanahoria. Estas técnicas de manipulación y de control que se ejercen sobre el pueblo no es algo que sea reciente. Los romanos ya utilizaban estas tretas con el primer principio de control mental, que radica en la distracción. Como la mayoría de las cosas, eran adelantados a su época y sabían que la clave para conseguir el control mental de la población era y sigue siendo en nuestros días entretener y distraer. Con esta maniobra conseguían que nadie pensara en aquello que no interesaba. Todo lo que actuara como opiáceo, como lo era la iglesia en su momento, o lo es el fútbol y toda la telebasura en nuestros días, desempeñaban el papel de distraernos de la realidad y de las cosas realmente importantes de nuestra vida. Mientras ellos, entre bambalinas, urdían los planes que subyugaban al pueblo a la pobreza y a la miseria, en beneficio solo de unos pocos. Este juego de trileros siempre ha existido y mientras nos hacen mirar a un lado, por el otro nos la están grabando. Y más si cabe, si aquello a lo que estamos mirando realmente nos estimula y nos agrada. Al no centrar nuestros sentidos y nuestra atención en lo que realmente importa, dejamos nuestro subconsciente desprotegido y sin vigilancia. Dejamos la puerta abierta a nuestro bien más preciado para que entren y campen a sus anchas. Mientras nos venden una única realidad, una única verdad que no beneficia a nadie más que a ellos. Pero no nos engañemos.
Esto sucede porque nosotros tampoco nos molestamos en buscar información más allá de lo que nos quieren mostrar. No leemos entre líneas, no tenemos ese interés por buscar información más allá de lo que aparentemente existe y conocemos. Un claro ejemplo de ello, y muy reciente por su aniversario, es el 11S, en el que es considerado el mayor atentado terrorista de la historia. No hay todavía unos datos esclarecedores de lo que realmente sucedió ese fatídico día. Desde el derrumbe de los edificios por el impacto de los aviones, por los que, según ellos, fue un colapso de la estructura, cosa que han desmentido muchos expertos en la materia, hasta la violación del espacio aéreo en un país como el americano que dispone de más armas que de ciudadanos. Pero la gente se conforma, porque tienen un culpable, tienen una versión y siguen teniendo el entretenimiento que les hace desvirtuar la realidad de lo que está sucediendo entre bastidores. Lo que en definitiva maneja el mundo y lo que es peor, aún lo que está dictando nuestro presente y va a marcar nuestro futuro. Por eso, la expresión de pan y circo es un método exitoso como forma de tranquilizar, entretener y dar un motivo de gozo a la población. La única diferencia que se ha producido a lo largo de los siglos es que se han sustituido a los gladiadores por programas de cotilleo, fútbol y espectáculos varios. Ya no muere nadie en la arena, pero por el contrario se muere un poquito más todos los días. Muere nuestro conocimiento y nuestra propia capacidad para decidir sobre los aspectos fundamentales de nuestra vida. Ahora matamos nuestro tiempo, y lo digo en un sentido literal, viendo películas y jugando a videojuegos. Intentamos olvidar nuestras penas mojándolas en alcohol o consumiendo drogas. Este placer inmediato que reporta este consumo posiciona todavía en mejor lugar a los que aspiran a convertirnos en seres dóciles. Somos presas fáciles de entretenimiento vacuo y sin fundamento. Como decía Aldous Huxley en Un mundo feliz, les gusta, es ligero, sencillo e infantil. 7 horas y media de mínimo esfuerzo y después de la ración de soma, los juegos, la copulación sin restricciones y el sensorama. Una metáfora popular, la del recipiente y las piedras, nos enseña a priorizar la atención de las cosas valiosas de la vida y darle su verdadero significado. Nos enseña a llenar el recipiente primero con las piedras grandes que son las que harían la función de todo aquello que nos magnifica y nos hace sentir plenos a lo largo de nuestra vida. Nos enseña que al hacerlo así, la estructura y la base del recipiente queda organizada de tal manera que disponemos aún de mucho espacio para rellenarlo con otros materiales más pequeños, continuando con piedras más pequeñas, prosiguiendo con arena y finalmente con agua hasta que no haya resquicio existente. Ese será el instante en el que se podrá llegar a decir que está totalmente lleno. Cuando ocupas el espacio en tu vida de una forma inteligente con aquello que realmente importa, con lo que es esencial para nuestra realización como personas, verás que tendrás el espacio necesario para rellenar con otros complementos que, sin ser esenciales para la vida y aun siendo superfluos, nos resultan agradables y satisfactorios de todas formas. El problema surge cuando el proceso se invierte. Si llenamos primero nuestro recipiente con lo superfluo, que en este caso está simbolizado con el agua y la arena, lo más que podrá cabernos son pequeñas piedras antes de derramarse todo el contenido. Pero jamás habrá sitio para lo valioso, lo esencial de la vida. Esto es lo que nos sucede al dejarnos seducir por lo banal, lo que nos sucede cuando no somos capaces de ver más allá de los placeres materiales, que llenamos el recipiente de la vida solo con aquello que carece del componente que nos dignifica y nos hace personas. La esencia, lo que deja pozo, lo que realmente vale, queda reservado para las élites dominantes. El objetivo desde las altas esferas es claro y contundente: mantenernos ocupados con este tipo de basura en forma de entretenimiento, porque mientras esto sea así, no estaremos enriqueciéndonos con otro tipo de conocimiento que nos permitiría tener un pensamiento más amplio y crítico sobre cualquier situación. Y con ello una resistencia a imposiciones permanentes. Son muy hábiles porque consiguen que confundamos estar entretenidos con estar informados. Y nada más lejos de la realidad. No solo no estamos bien informados, sino que tampoco estamos preparados. ¿Y por qué digo esto? Porque a la mayoría de nosotros nos costaría aceptar que una cosa tan aparentemente inofensiva como la televisión es una de las cosas más letales que se utilizan en nuestra contra. La televisión establece poco a poco la engañosa ilusión de que ver es comprender. Este aparato sigue siendo el principal instrumento de distracción al que se ve expuesto la sociedad.
y creo que a nadie le cabe ninguna duda del efecto transformador que ésta ejerce sobre nuestra percepción. Vemos cada legislatura la obsesión existente por controlar los medios televisivos, regados con lluvias de millones para comprar sus servicios, porque saben perfectamente que es mucha la gente que no accede a otra fuente de información. En España el 86% de la población ve la televisión cada día del año, de los cuales el 71% lo hace una media de casi 4 horas, lo que es una auténtica barbaridad teniendo en cuenta que el día dispone de 24. No solo por el tiempo empleado para este fin, sino por la sugestión a la que se está sometido con mensajes de toda índole que calan tan hondo en nuestro subconsciente y que tantos estragos a la larga provoca. La caja tonta tiene algo que no tienen otros medios de comunicación, y es que unos segundos de televisión bastarán para encumbrarte. Puede que seas la persona más eminente en tu campo y que tengas un talento de esos que pueden cambiar el mundo, como científicos, astrónomos, médicos o uno de esos periodistas que todavía se atreve a hacer su trabajo, que pasarán totalmente desapercibidos si no tienen unos segundos de pantalla, incluso en el olvido. Y como no, también puede que seas uno de esos personajes siniestros que salen abiertamente diciendo que a los votantes de cierto partido hay que matarlos, y lindezas de este tipo son al alcance de escorias mentales como esta, que no solo tienen segundos en pantalla, sino programas con su nombre, porque es lo que vende. Por eso es evidente que la televisión es un objetivo permanente para todas esas élites de las que estamos hablando, porque es el instrumento perfecto para la manipulación de un colectivo que se expondrá muy gustosamente a su dosis diaria de sugestión y su posterior manipulación sin esfuerzo alguno. A través de la televisión y de las ondas que ésta emite, y teniendo en cuenta que nosotros recibimos la información que nos llega desde el exterior, principalmente por vía auditiva, visual y táctil, podemos llegar a entender que la influencia de ciertos estímulos puede llegar a inducirnos a un estado concreto previamente manipulado. Lo vemos constantemente en la publicidad. Vemos anuncios en los que sale una familia acudiendo a un restaurante de comida rápida, haciéndonos creer que es algo sano y saludable, y que por supuesto hará más feliz a la familia, cuando todos sabemos que es una bomba de relojería y hace de nuestro cuerpo algo torpe, pesado y enfermo. Anuncios de automóviles que dicen que si no conduces sus coches simplemente no serás nadie. Perfumes que si te los rocias por encima automáticamente te vuelven un dandy sureño. Y ni que decir tiene la manipulación que sufrimos cuando hablamos en términos políticos. Una de las artimañas de los nazis fue cambiar la frecuencia que estaba establecida en las notas musicales de 432 Hz a 440. La modificación de dicha afinación musical, con la diferencia de tan solo 8 Hz, suponía una auténtica alteración emocional en la percepción auditiva de las ondas acústicas. Este pequeño cambio provocaba una alteración en el pensar y en el sentir de una manera determinada hacia una excitación en mayor grado respecto a la audición musical de la nota La, afinada en 432 Hz. Y para los que sean un poco escépticos a la hora de intentar entender que algo tan simple pueda provocar cambios tan grandes, os invito a que busquéis la diferencia entre escuchar un instrumento afinado en 432 Hz a escucharlo en 440. Cualquier aparato que pueda emitir algún tipo de onda puede llegar a condicionar las decisiones políticas o inducirnos a un comportamiento pasivo. Si no, solo tienes que pensar en la música que escuchas o los programas que ves dependiendo de tu estado anímico. Y para concluir, solo dejaré una pregunta. Si en los años 40 ya coqueteaban con estas técnicas, ¿qué no podrán hacer en esta época en la que el crecimiento tecnológico no tiene límites? Por todas esas vidas que gritan en silencio. Y por las que no, este es vuestro rincón, el balcón del pensamiento.